En 2012, los padres de mi entonces novio compraron una casa, y nos mudamos con ellos. Habíamos vivido juntos en un apartamento durante aproximadamente un año, y todo iba bien. El día de la mudanza, su madre repentinamente se volvió contra mí, malinterpretando algo que dije y exagerándolo. Su esposo e hijo no le creyeron, pero hasta donde yo sé, todavía me guarda rencor por este evento. Esto se convertiría en algo recurrente para los tres. Nos casamos al año siguiente. Durante los siguientes años, su madre siguió afirmando que yo decía cosas que no eran ciertas y comenzó a tomar represalias contra mí de maneras cada vez peores. Un día llegué a casa y descubrí algo que fue la gota que derramó el vaso. No quiero entrar en demasiados detalles aquí, pero terminamos mudándonos por nuestra cuenta en 2017 debido a este evento en particular. Y las cosas mejoraron un poco para todos los involucrados. Hasta octubre de 2021. Ella afirmó haber visto gente en el patio trasero jugando con nuestros autos clásicos. Terminaron llamando a la policía y se convirtió en un gran lío. Lo atribuimos a algunos de los medicamentos que estaba tomando. Empeoró en los meses siguientes, hasta el punto de que ahora decía que escuchaba voces y veía gente en diferentes habitaciones de la casa, especialmente en el dormitorio principal y en el área del comedor. Hubo una muerte en esa familia que provocó que mis suegros tuvieran que mudarse al otro lado del país, y mi esposo y yo les compramos la casa en mayo de 2023. Durante el último año, nuestro matrimonio tuvo dificultades. Hubo varias presiones que resultaron en que ambos bebiéramos en exceso. Mi problema con la bebida había comenzado a mejorar después de un evento traumático en 2020, pero volvimos a caer en la espiral. Los eventos son los siguientes. Mi computadora estaba instalada en el dormitorio principal, en un escritorio esquinero. Muchas veces iba a encender la luz porque tenía la espeluznante sensación de que algo me miraba la nuca. La sensación no desaparecía realmente, pero la luz me hacía sentir mejor. Estaba jugando un día y escuché una risa baja, casi un gruñido, proveniente del armario en la pared del fondo, a la derecha. Me refiero a la típica risita malvada al estilo de Tim Curry que me envió escalofríos por la espalda y que está grabada en mi memoria. Simplemente vive allí sin pagar alquiler, como un monstruo debajo de la cama de un niño. Iba al baño y escuchaba murmullos bajos, como si vinieran del conducto de ventilación. A veces me preguntaba si alguien vivía en el entretecho. Este miedo se agravaba por el hecho de que las rejillas de ventilación del entretecho en la parte delantera exterior de mi casa a veces se salían y quedaban tiradas en el suelo. Esto ocurría casi todos los días. Llegaba a casa y allí estaban, en el suelo. Lo atribuimos a un mapache u otro animal, porque era demasiado pequeño para que cupiera un humano. La entrada al entretecho tiene un candado. Tenía una pequeña luz LED con detector de movimiento en mi armario, ya que el hardware original había fallado. Estaba acostada en la cama por la noche y la luz se encendía al azar en el armario cerrado. No había corriente de aire que pudiera mover la ropa. Ni siquiera creo que el detector de movimiento pudiera detectar el movimiento de la ropa, pero quién sabe. Simplemente la apagué, y la volví a encender cuando la necesitaba después de varias semanas de esto, ya que no tenía un patrón y sucedía después de unos días de nada. Escuché muchas voces mientras bebía y consumía algunos Delta 8. Bebía mucho, y el vaporizador Delta 8 me afectaba mucho mientras lidiaba con problemas personales. Pero nunca tuve un problema con alucinaciones auditivas antes de vivir aquí, y no he tenido problemas desde que me fui de esta casa. Pero el día de Navidad, mi esposo intentó echar de la casa a lo que fuera que fuese. Yo me había ido, así que no sé qué hizo además de sahumar la casa. Afirmó que lo que fuera que fuese era demoníaco. Dudo en usar esa palabra, ya que hubo muchas cosas que presencié que nunca le conté. A veces me pregunto si a él le sucedieron otras cosas, pero nunca me lo dijo. Terminé separándome de mi ahora pronto ex esposo a principios de año. Ambos estábamos lidiando con muchas cosas y la casa parecía empeorarlas. Definitivamente empeoraba por la noche. Salíamos, teníamos un día increíble y volvíamos a casa y todo el estado de ánimo se desmoronaba. Hemos perdido numerosos objetos. Cosas pequeñas como vaporizadores o controles remotos. Algunos objetos reaparecían.
Otros siguen desaparecidos. He visto sombras moverse del comedor a la cocina, y hemos tenido cosas que se caen al fregadero o de los mostradores. La sensación de ser observada mientras me duchaba también era una sensación que solo sentía en esa casa en particular. Mi ex también dijo que ha sentido algo similar. Desde enero, hemos estado sacando nuestras cosas de la casa. Ninguno de los dos vive allí actualmente. En junio, fui a buscar mi computadora después de un evento extraño con las puertas de la casa. Las puertas de vidrio delanteras estaban cerradas con llave, mientras que la puerta trasera de malla metálica estaba abierta de par en par. Mi vecino mencionó que estaba preocupado por la puerta de malla metálica, ya que siempre la habíamos mantenido cerrada y nunca habíamos tenido problemas con que se abriera por el viento. Mi amigo con el que vivo actualmente había venido a ayudarme a mudar cosas esa noche porque ya me sentía incómoda estando sola en la casa. Ya habíamos cargado la computadora y yo estaba en proceso de desmontar mi escritorio esquinero. Él salió a fumar un cigarrillo y mientras yo estaba deshaciendo esas cerraduras de IKEA fantásticamente frustrantes en el escritorio, escuché una voz masculina apagada pero muy audible decir, «Oye». Me asusté, así que salí corriendo y le pregunté a dicho amigo si me había llamado. Pareció confundido y lo negó. Todavía se me pone la piel de gallina cuando lo pienso. Cada vez que mi ex y yo estamos allí, la sensación que emana la casa es de terror. Estoy tensa y nerviosa. Tengo que ir mañana por la mañana y reclutar a algunos amigos cercanos para que me acompañen para no estar sola. Me niego a estar allí sola. No me asusto fácilmente, e incluso mi ex ha admitido que siente una gran incomodidad al estar allí solo. Estaba lo suficientemente desesperada como para que alguien fuera allí. Consideré llamar a la línea de emergencia para que un oficial supervisara la situación. Mis suegros tuvieron problemas con su matrimonio mientras vivían en la casa. Mi suegra incluso intentó quitarse la vida. Los problemas desaparecieron después de que se mudaron y aparentemente les ha ido muy bien desde entonces, aunque todavía me detesta. A mi ex y a mí también nos ha ido mejor en nuestras vidas ahora separadas. Dijo que su depresión ha desaparecido casi por completo, al igual que la mía. Incluso nuestros perros están mejor. Sabíamos que el dueño anterior era un viejo amargado. Estoy segura de que podría encontrar su nombre en alguna parte si buscara, averiguar si ha fallecido o no. Pero no sé qué hacer mientras tanto, antes de mudarme antes de fin de año. Hay una parte de mí que solo quiere conseguir una Spirit Box o una Ouija solo para ver, cómo es la curiosidad humana. He visto algunas cosas salvajes a lo largo de los años, habiendo sido voluntaria en un centro psiquiátrico local que se sabe que está embrujado, e incluso trabajando actualmente en un lugar donde muchos de nosotros tenemos algunas historias, en particular los del turno de noche. Pero esta es la primera vez que realmente siento miedo. Fantasma humano o lo que sea, no me gusta. Busco algún consejo. Cualquiera sería apreciado. Mi esposo y yo compramos nuestra casa estilo Sears de 1916 en junio de 2019. Estaba emocionadísima, ya que me encantan las casas antiguas, y me preguntaba sobre todas las historias que podrían existir. Incluso pagué $1 a un sitio web que te dice si alguien ha muerto en tu casa. Nada. Me decepcionó que nadie hubiera muerto en nuestra nueva casa. Mi esposo estaba muy aliviado. Adelantemos hasta el 1 de noviembre de 2021. Me desperté a las 6:30 de la mañana con un mensaje de una amiga. Me envió un enlace a una noticia del periódico local y dijo, pensé que te gustaría saber un poco de historia sobre tu casa. En mi sopor mañanero, hice clic en el enlace y me encontré con una enorme foto en blanco y negro de mi casa vista de costado. En esta historia, me enteré del Dr. Orlando C. Villanueva, quien había vivido aquí con su esposa y su hijo de 4 años en el año 1921. Lo despertaron para una visita domiciliaria de emergencia en la madrugada del miércoles 28 de septiembre. Al levantarse y dirigirse a su cochera, que ahora es nuestra oficina, le dispararon y lo mataron. Lo llevaron de inmediato a su habitación, que ahora es la de mi hijo de 15 años, pero ya estaba muerto.
No tenía ni idea. Bajé las escaleras emocionada y me acerqué a mi pobre esposo, que estaba lavando los platos antes de irse al trabajo, y le dije, tengo la noticia más emocionante sobre nuestra casa. Y cuando le conté que alguien había perdido la vida en nuestra casa y que nunca se había resuelto el caso, no se emocionó tanto como yo. Le mostré el artículo. No solo era la portada del periódico de nuestra ciudad, sino también del periódico de la ciudad vecina. Después de leer el artículo, mi esposo se asustó. Como verán, el día en que murió el doctor era el cumpleaños de mi esposo. Luego nos dimos cuenta de que el buen doctor Orlando fue asesinado el miércoles 28 de septiembre a la edad de 33 años. Mi esposo cumpliría 33 el año siguiente, y juro por Dios que caía en miércoles. Y, ¿lo creerían? Cumplió 33 el miércoles 28 de septiembre del año siguiente. No quería estar en casa ese día, pero por suerte todos parecían quererlo, así que no nos preocupamos por ningún intento de asesinato. Dicho todo esto, cualquier actividad que hayamos experimentado siempre ha involucrado las ventanas del segundo piso. Siempre escuchamos puertas que se abren y se cierran y pasos por el pasillo. Mis perros los oyen y se vuelven locos de emoción pensando que alguien baja las escaleras, pero no hay nadie. Hay una ventana en nuestra habitación que nunca abrimos porque no tiene mosquitero. Esa ventana ha aparecido abierta de par en par en otoño, alrededor de esta época del año. Nuestra habitación se llena de hojas secas y hace un frío glacial, y por la noche escucho música increíblemente tenue, como de una radio. Nos hemos sentado en nuestra sala y hemos escuchado la puerta del sótano en la cocina abrirse y cerrarse. Su funeral se llevó a cabo en la sala de estar, y contactamos a un señor que trabaja en la biblioteca local y aprendimos mucho de él, ya que había estado investigando el asesinato durante años. Resulta que nuestro doctor no era muy querido por muchos hombres de la zona debido a sus infidelidades y a su disposición para realizar abortos clandestinos. Así que había muchos sospechosos. Su familia incluso sospecha de su esposa. Tenemos montones de documentos judiciales y recortes de periódicos, y planeamos hacer un vídeo al respecto algún día. Encontramos su tumba. Está enterrado con una simple lápida en el Panteón Dolores de la Ciudad de México. Ningún familiar cerca, solo él. Tenía entre 5 y 7 años cuando esto ocurrió. En ese entonces, vivía con mi mamá y mis 2 hermanas en una modesta casa de 3 recámaras y un solo baño. La casa estaba justo al lado de una funeraria, lo que siempre me daba una sensación inquietante, sobre todo de noche. Veía a mi papá los miércoles y sábados, pero el resto del tiempo estábamos solas nosotras. Compartía habitación con una de mis hermanas, y cada vez que me despertaba en medio de la noche, corría directamente al cuarto de mi mamá para dormir con ella. No sé por qué, pero le tenía terror a esa casa de noche. Todas las noches. Una tarde, después de regresar de la casa de mi papá, decidí hacer una pequeña broma. Me metí en mi cama, planeando fingir que estaba dormida y asustar a mi mamá cuando viniera a verme. Pero tan pronto como me acosté, el cansancio me venció y me quedé dormida. Cuando desperté, eran alrededor de la 1:30 de la madrugada, y como siempre, el miedo se apoderó de mí. Corrí al cuarto de mi mamá en busca de consuelo, pero para mi sorpresa, no estaba allí. Revisé la sala. Nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que debía haberse quedado a dormir en casa de su novio. El pánico se apoderó de mí mientras regresaba corriendo a mi habitación y me metía debajo de las sábanas. Entonces caí en la cuenta. Mi hermana, con la que compartía la habitación, tampoco estaba en casa. Se había quedado a dormir en casa de una amiga, y yo estaba completamente sola. Mientras yacía allí tratando de calmarme, comencé a oírlo. El inconfundible sonido de ollas y sartenes chocando proveniente de la cocina. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me congelaba de terror. Inmediatamente me tapé la cabeza con las sábanas, deseando que el sonido se detuviera. El ruido continuó por lo que pareció una eternidad, 10 minutos completos de golpes incesantes. Desesperada por convencerme de que era solo una pesadilla, me pellizqué y me golpeé por todas partes,
pero el dolor era real. Esto no era un sueño. Finalmente, el ruido cesó y el silencio volvió a llenar la casa. Con cautela, me asomé por debajo de las sábanas, y fue entonces cuando lo vi. En el pasillo, justo enfrente de mi cama, un hombre estaba colgado frente a la puerta de mi hermana. Su cabeza estaba oculta, pero podía ver claramente el resto de él. Pantalones de vestir negros y zapatos de vestir negros lustrados. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o gritar, simplemente mirando con puro terror. Luego, como si el instinto se apoderara de mí, volví a cubrirme la cabeza con las sábanas y cerré los ojos con fuerza. No sé cómo, pero en algún momento me quedé dormida. A la mañana siguiente, les conté a mi mamá y a mi hermana lo que había visto. Estaban tan asustadas como yo. 6 meses después, nos mudamos a la casa del novio de mi mamá. Ahora tengo 18 años, a punto de cumplir 19, y todavía pienso en esa noche. Siempre he creído que el hombre que vi era un espíritu de la funeraria de al lado, dada la forma en que estaba vestido. Lo extraño es que la abuela de mi amiga vive en esa casa ahora, y nunca ha experimentado nada inusual. Pero el recuerdo se quedará conmigo para siempre. Mi amiga Ximena vive en lo que se cree que es una casa embrujada, y después de un largo descanso, decidimos volver a la cacería de fantasmas. Ha pasado tiempo desde mi primera experiencia, pero aún no puedo olvidar los recuerdos. Todo empezó con un globo en el armario del sótano de Ximena. Estábamos usando una aplicación de caja de espíritus, y mi amiga decidió probar el método STES, donde escuchaba la caja a través de auriculares con cancelación de ruido mientras tenía los ojos vendados. Lo único que murmuró fue algo como, no confíes en ella. Pero cuando salió del trance, no recordaba haber dicho nada. Para contextualizar, la familia de Ximena cree que pudieron haber conectado con 2 espíritus durante la pandemia, un niño y una niña, posiblemente gemelos. Una parte de mí se pregunta si la niña se apoderó temporalmente de mi amiga durante esa sesión. Bajamos al sótano y tuve una imagen mental increíblemente vívida. Casi como una historia desarrollándose en mi mente. Al principio pensé que podría ser mi imaginación, pero había cosas que no podía explicar. No recuerdo la historia original de la casa, pero empezaron a aparecer nombres a través de la caja de espíritus, y uno destacó, Lino. Me convencí de que Lino era un sirviente del hombre que originalmente era dueño de la casa. En mi mente vi una escena desarrollarse, un hombre bajando corriendo las escaleras y gritándole al sirviente que trajera una botella de vino. Me hizo creer que el pasillo del sótano, al menos una parte, fue una vez una bodega. Cuando compartí esto con Ximena, ella confirmó que el sótano había sido una bodega, algo que yo desconocía por completo. Incluso mencioné paredes de madera, pensando que era solo mi imaginación, pero Ximena me dijo que sus padres habían quitado paneles de madera de la pared. No podía creerlo. En la historia que se desarrollaba en mi mente, el jefe de Lino era un hombre de unos 30 años, vestido con un traje negro de 3 piezas. Mientras Lino y los otros sirvientes buscaban el vino, vi un estante pesado derrumbarse sobre ellos. Esta visión o recuerdo fue tan detallada que incluso podría dibujar el diseño de la habitación. Luego estaba el piano. Originalmente pertenecía a la bisabuela de Ximena, pero después de su muerte, pasó a la tía de Ximena, quien finalmente se lo legó a Ximena. El piano también había pasado tiempo en la iglesia donde se tocaba durante los funerales. Decidimos intentar contactar a su bisabuela. Bajamos al sótano el piano, un pequeño espejo de mano y algunos objetos que le pertenecían. Las cosas se mantuvieron tranquilas hasta que Ximena preguntó si podía tocar el piano. De repente, la caja de espíritus dijo no y ambas sentimos escalofríos por todo el cuerpo. Estaba grabando la sesión en mi laptop, pero cuando subimos corriendo para calmarnos y regresamos, el archivo de vídeo había desaparecido. Después de la cacería de fantasmas, me fui a casa, pero empezaron a suceder cosas extrañas. Cada vez que me duchaba, sentía que me observaban. Por la noche, oía golpes en mis ventanas y veía un orbe extraño,
como la mancha de luz persistente que ves después de mirar algo brillante. Solo que este era azul oscuro y desaparecía cuando parpadeaba. Finalmente conseguí mi propia caja de espíritus y durante una sesión solo dijo una palabra: alma. Por esa época empecé a experimentar sensaciones extrañas, aliento frío en la nuca, un pensamiento extraño como si mi cerebro se refiriera a mí en tercera persona. Cuando volví a visitar la casa de Ximena, llevé la caja de espíritus. No la usamos hasta que estaba a punto de irme. La encendimos y preguntamos si había algún espíritu presente, y una voz ronca y escalofriante respondió: sí. Desde entonces, las cosas han estado tranquilas, pero mientras nos preparamos para otra sesión de cacería de fantasmas, no puedo evitar sentir tanto emoción como temor. Si tienen algún consejo, sugerencia o incluso una explicación, me encantaría escucharla. Cuando estaba en tercer grado, mi mamá era madre soltera y vivíamos en unos departamentos destartalados en el barrio Bravo de la ciudad. Cada unidad tenía un pequeño patio cuadrado atrás, luego un callejón y después una enorme pared de piedra. Al otro lado de esa pared, un cementerio. Todos los departamentos eran de 2 pisos y se escuchaba todo. Las paredes eran tan delgadas que se oía a los vecinos cepillándose los dientes o tosiendo por la noche. Nuestro departamento siempre tuvo una energía extraña. Cada vez que estaba abajo, escuchaba ruidos arriba como si las cosas se movieran. Tenía una caja de canicas y a veces sonaba como si estuvieran rodando por el piso de arriba. También tenía un pino de boliche que me habían regalado para mi cumpleaños en una bolera y juro que lo escuchaba caerse solo. Pero no le di mucha importancia. Con paredes tan delgadas, supuse que eran los vecinos o tal vez mi imaginación. Bueno, una noche estaba en la sala viendo caricaturas. Mi mamá estaba arriba bañando a mi hermanita cuando escuché algo en la cocina. No teníamos un bote de basura como tal, solo una pequeña bolsa de plástico atada a la manija de la puerta trasera para la basura. El sonido que escuché fue el de esa bolsa desatándose. Cayó al suelo con un golpe suave. «Mamá, se cayó la basura», grité. Desde arriba, la escuché gritarme que la recogiera. Dudé. Algo no se sentía bien. Me levanté y entré sigilosamente a la cocina. El interruptor de la luz, para mi desgracia, estaba al otro lado de la habitación, cerca de la puerta. Mientras entraba, de repente escuché un ruido sordo y bajo que me hizo paralizarme. Sabía lo que era: el calentador de agua. Estaba en un pequeño armario junto a la cocina, a la vuelta de la esquina. Pero incluso sabiendo lo que era, el sonido me asustó. Retumbó de nuevo, más fuerte esta vez, y otra vez más. Comencé a retroceder y alejarme lentamente, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Entonces, de la nada, escuché un sonido que me heló la sangre. Fue como el silbido de un palo azotando el aire, y luego un ruido metálico. Giré y miré por encima del hombro justo a tiempo para ver un bolígrafo rodando por el piso de baldosas. Al entrar a nuestra cocina, inmediatamente a la izquierda estaba el refrigerador, y al lado una mesa de vidrio, y justo al lado de eso estaba el pequeño cuarto con el calentador de agua. En el refrigerador, mi mamá tenía un pequeño imán con forma de taza que sostenía bolígrafos y lápices. Simplemente colgaba sobre la mesa. Me quedé allí paralizado, mirando el bolígrafo en el suelo. Mi mente corría a 1000. La bolsa de basura se había desatado sola. Había escuchado ruidos extraños y ahora un bolígrafo había sido arrojado a través de la habitación. Incluso de niño, traté de encontrarle una explicación lógica. Tal vez mi mamá no había atado bien la bolsa. Tal vez había algo en la bolsa, un animal quizás, que había hecho que se moviera y cayera. Pero si ese fuera el caso, ¿a dónde se fue después de que la bolsa golpeara el suelo? ¿Por qué no hubo más ruido después de que cayó? ¿Y el bolígrafo? Si se hubiera caído de la taza, debería haber aterrizado primero en la mesa de vidrio, haciendo un sonido distinto antes de golpear el piso. Pero no lo había escuchado. Era como si el bolígrafo hubiera sido lanzado. Esa noche se me quedó grabada.
No tuve respuestas entonces, y honestamente, todavía no las tengo. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.